Bienvenidos a esta primera clase dentro del módulo 2 del curso ya relativa a programación, donde va a empezar ya a complicarse un poquito la cosa. Así que, para todos aquellos que no hayáis visto jamás programación, os pido un poquito de paciencia y mucha atención para intentar comprender todo lo mejor posible el funcionamiento de la programación, los fundamentos de la programación, para poder así llevar a cabo eh, nuestro aprendizaje lo mejor posible. En esta clase lo que vamos a hacer es una primera toma de contacto con respecto a la programación que podemos llevar a cabo dentro de la Adobe Platform. Nosotros vamos a hacerlo con archivos de programación independientes, es decir, con archivos .as, aunque existen otra gran cantidad de métodos para realizar este tipo de programaciones. Por ejemplo, podríamos realizarlo directamente desde el compilador del Adobe Flash Builder o podríamos, por ejemplo, programar directamente en los fotogramas. Nosotros no vamos a programar directamente en el fotograma, ya que vamos a intentar hacer unas construcciones lo más profesional posible. Esto va a llevar a cabo o va a implicar pues el hecho de que tengamos que crear nuestros propios archivos de programación que operen como clases dentro de el contenido visual que vayamos desarrollando. Bien, vamos a comenzar esta clase bajo una pregunta muy sencilla. ¿Qué es programación? Es decir, ¿qué es programar? Bien, programar, lo que va, por decirlo de una forma muy llana, lo que nos va a permitir es, mediante un conjunto de sentencias, métodos, propiedades, funciones, clases, en definitiva, mediante ciertas figuras de la programación, nos va a permitir indicar o describir el comportamiento que debe tener nuestra aplicación con respecto al usuario. De esta forma, nosotros, por programación, vamos a poder decirle a nuestra aplicación, pues por ejemplo, cuando te pulse en este botón, ejecuta esta acción, lee este dato, conéctate a Internet, haz X o haz Y. Este proceso por el cual nosotros le vamos a indicar a la aplicación lo que debe hacer, se debe realizar en un lenguaje que en este caso nuestro SDK, el SDK de Flash, pueda entender. Tenemos que comunicarnos en el mismo idioma. Esto es el lenguaje de programación que vamos a utilizar. El SDK de Flash utiliza ActionScript 3, que es la última versión de ActionScript. Nosotros además vamos a utilizar ActionScript comunicándolo con otro tipo de lenguajes periféricos, como ya veremos, como es y también de otro tipo de archivos, pues como puede ser el uso de XML, para conectar así nuestro desarrollo de ActionScript a cualquier otro lenguaje de programación externo que pueda atacar sobre el viewer, sobre la aplicación que estamos desarrollando. Perfecto. Hemos dicho entonces que vamos a programar nuestra aplicación y que vamos a adentrarnos en la programación con ActionScript 3.0. Al igual que hicimos con el diseño, lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos cómodos dentro de nuestro entorno de diseño, en este caso nuestro entorno de programación. Si recordáis, cuando empezamos con la parte de diseño, lo primero que hicimos fue establecer una distribución de los menús que nos resultase cómoda para trabajar. Ahora lo que vamos a hacer es, de igual forma, establecer un entorno de desarrollo de programación que nos pueda resultar cómodo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bien, la forma más rápida ahora mismo de crear nuestro entorno de programación es, vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a decir que va a ser, nuestro nuevo archivo va a ser un archivo ActionScript. ¿Ok? Fijaos que hay dos tipos de archivo que podemos abrir. Archivos que van a contener diseño, que son todos los que nos aparecen aquí, y archivos de programación, que son los que nos aparecen en blanco. Nosotros vamos a abrir ahora un archivo ActionScript. Perfecto. Fijaos que cuando abrimos nuestro archivo ActionScript, se nos abre una nueva pestaña y esta pestaña no tiene nada de
no tiene nada de elemento de diseño. Fijaos que la barra de herramientas nos aparece sombreada, no podemos tocar nada. La línea de tiempo nos aparece sombreada también, no podemos utilizarla ni las propiedades. ¿Por qué? Porque en este script lo único que vamos a poder hacer es programar, es escribir código. Bien, y como decía, pues vamos a personalizar este entorno para que nos resulte lo más ameno posible. Por ejemplo, a mí personalmente, yo prefiero programar sobre una pantalla negra, con texto en blanco y con diferentes textos en otros colores, pues bueno, como se suele utilizar en el modo consola de cualquier sistema operativo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo como perfil soy más programador que diseñador y por tanto suelo estar bastante tiempo delante del código, mucho más que delante del entorno de diseño. Por ello, siempre busco pues un entorno que me resulte más cómodo y los fondos negros suelen cansar menos la vista. No obstante, esto es cuestión de preferencias. Para habilitar las preferencias del aspecto del código, vamos a pulsar Control U o Comando U en Mac. Aquí, si nos fijamos, tenemos lo que hemos hecho es abrir el menú de preferencias. También podríamos haberlo hecho desde el menú de Ventana, Preferencias. Dentro de estas preferencias tenemos diferentes categorías. Nosotros vamos a seleccionar la categoría ActionScript, porque lo que vamos a personalizar es la apariencia de nuestro ActionScript, de nuestro editor de código. Yo lo suelo dejar todo tal y como está. Fijaos que podemos cambiar la llave de cierre automático, la sangría automática, las sugerencias del código, en definitiva, el tipo de fuente con el que queremos ver el código. Podemos cambiar bastantes aspectos. Yo lo que suelo modificar principalmente es los colores. Yo prefiero que el fondo sea de color negro y que el texto en primer plano esté con un color blanco. Los comentarios los suelo dejar también en gris, las cadenas también las suelo dejar en verde. Ahora veremos qué significa todo esto, no os preocupéis. Las palabras clave las dejo también en el mismo color que tiene, pero algo más claro, porque voy a utilizar un fondo oscuro, e igualmente para los identificadores. Utilizo lo mismo, pero un color más claro. Simplemente esto. Además, en el formato automático vamos a poder marcar, cuando le demos a formato automático, cómo queremos que se autoajuste el texto. Esto ahora mismo no tenemos que preocuparnos de ello, tan solo lo digo por si hay alguien ya habituado a la programación, pues le puede venir muy bien saber dónde se encuentran todo este tipo de herramientas para personalizar el ajuste automático y este otro tipo de preferencias según su gusto o según su costumbre. Le doy a aceptar y fijaos como ahora la ventana de script me aparece en negro, que es como yo prefiero tenerla. Y si fijáis, si escribimos, no os preocupéis ahora por lo que escriba, me va a ir coloreando el código según lo que voy haciendo en los diferentes colores que le he indicado. Perfecto. Lo acabo de comprobar, me parece que es un juego de colores que me resulta cómodo y por tanto lo voy a dejar así. Flash, cuando nosotros le ajustamos las preferencias, las guarda para la siguiente ocasión. Es decir, todo esto que hemos realizado vamos a poder, cuando volvamos a abrir Flash, nos va a seguir apareciendo con este tipo de preferencias. Perfecto. Llega entonces el momento de tomar nuestra primera toma de contacto con la programación. Y dentro de la programación nos vamos a encontrar con varias sentencias básicas. Vamos a explicarlas. Varias figuras que nos vamos a encontrar a lo largo de, bueno, pues no solo del desarrollo con ActionScript, sino del desarrollo con todos los lenguajes de programación. Y en especial con todos los lenguajes de programación referente a objetos. Decir también, para aquellos que controléis otro tipo de lenguajes de programación, que ActionScript es hijo del mismo padre que JavaScript. Es decir,
Los dos proceden del mismo estándar de programación y por tanto ActionScript y JavaScript son prácticamente idénticos, con la diferencia de que cada uno ataca a un conjunto de métodos y propiedades distintos en función de su cometido. En este caso, con ActionScript vamos a poder atacar métodos y propiedades sobre los clips de película o sobre los gráficos, y con JavaScript, pues por ejemplo, podemos hacer ataques a los DOM de los sitios web, por ejemplo. Es decir, son cometidos distintos, pero la base estructural es la misma. Por tanto, se va a escribir de igual forma un bucle while, un bucle for, o una sentencia if, o cualquier tipo de figura. Bien, como decía, nos vamos a encontrar diferentes tipos de figuras cuando programemos. Lo primero que nos vamos a encontrar son sentencias. Las sentencias son las frases, por decirlo de alguna forma, de nuestro código. Cada una de las frases de nuestro código. Y las sentencias siempre van a acabar en punto y coma. ¿Vale? Muy importante. Realmente, ActionScript no nos obliga a colocar el punto y coma, pero nosotros lo vamos a hacer porque en el 99% de los lenguajes de programación el punto y coma no solo debemos colocarlo, sino que es obligatorio. Entonces nosotros, además de programar, tenemos que programar bien y tenemos que saber programar bien y ser buenos programadores. Y esto implica seguir un conjunto de buenas prácticas a la hora de programar. Por tanto, aunque el código no nos obligue a colocar el punto y coma, nosotros lo vamos a colocar. Al final de cada sentencia vamos a indicar su final con un punto y coma. Bien, y cada una de estas sentencias pues va a operar con respecto a ciertas figuras, es decir, va a estar compuesta por otro tipo de figuras, como pueden ser las variables, que son, ya lo veremos cuando empecemos a utilizarlas, y por decirlo y por seguir con un símil sencillo de comparativa sencilla, las variables van a ser como nuestros cajones, donde nosotros vamos a poder guardar diferentes valores. Como definición técnica, una variable va a ser un espacio reservado de la memoria para un cierto tipo de dato, donde nosotros lo que vamos a hacer es guardar pues datos ya sean tipo numérico, tipo de clip, tipo botón, tipo cadena de texto, tipo sonido. Pues vamos a guardar diferentes datos dentro de las variables que nos pueden resultar de interés. Ya veremos para qué. Pero podemos entenderlo así, como pequeños cajones que nos van a servir para almacenar pues cierta parte del contenido. Ya veremos cómo se definen. Y sobre estas variables vamos a poder operar con diferentes métodos y propiedades. Los métodos y las propiedades son aquellas partes del código, aquellas funciones del código, que lo que van a hacer, lo que van a provocar es modificaciones o variaciones o consultas a ciertas propiedades que nos van a ayudar a conseguir pues, el objetivo que vayamos buscando con nuestro código. Los métodos y propiedades son propios, cada uno, de las diferentes clases que contengan las variables a las que vamos a atacar, a las diferentes instancias. Insisto en que no os preocupéis ahora mismo excesivamente por toda esta parte de código. Mi intención es que os vayan sonando estas palabras porque ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a intentar asentar todo este tipo de terminología. Vamos a empezar por lo más básico, que son sentencias con variables, métodos y propiedades. Algo muy sencillo. Después iremos ya complicándolo, introduciendo sentencias selectivas, sentencias iterativas, nuevos tipos de datos, nuevas variables, funciones propias, creación de eventos, que es súper importante, elementos de escucha, y luego una vez visto todo esto, también conceptos de clase y de creación de clases, constructores,
funciones públicas, variables estáticas y todo este tipo de conceptos ya más avanzados para poder llegar a construir todos los fundamentos necesarios que necesitamos para la construcción de nuestras aplicaciones. Bien, como decía, vamos a probarlo mediante la práctica. Es la mejor forma que tenemos. Y para hacerlo, lo que vamos a hacer es voy a borrar el script y voy a borrarlo todo si queréis de hecho, y comenzamos creando un nuevo archivo. Por ejemplo, un Air for iOS. Un archivo Air para iOS. Y le voy a dar de resolución, voy a hacerlo para iPhone 4, entonces 1024 por 768. Ya tengo aquí mi pantalla. Bien, lo que vamos a hacer es una primera toma de contacto. En esta primera toma de contacto lo que vamos a ver es cómo se preparan los elementos de diseño, todos los diferentes elementos que tenemos en la parte de diseño, para que estos puedan ser programados. Y después vamos a programar un pequeño ejercicio muy sencillo que lo que nos va a permitir es va a ser comprobar la programación y cómo funciona un poquito. Por ello, todavía no nos vamos a meter en el desarrollo de una clase propia, es decir, de un archivo ActionScript propio, sino que vamos a hacer un pequeño ejercicio bastante sencillo en el fotograma para que podamos ver realmente cómo funciona. Aunque insisto en que finalmente nosotros no vamos a programar en el fotograma, pero vamos a hacerlo aquí simplemente para poder tener una primera toma de contacto sin asustarnos demasiado, debido a que si el mero hecho de extraer el código del fotograma pues nos va a implicar el concepto de clase que todavía no vamos a ver hasta algunas clases más avanzadas. Perfecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un botón. Vamos a crear, en definitiva, los diferentes elementos. Bien, este es nuestro botón. Entonces, vamos a convertirlo en un botón. Recordamos cómo era, ¿verdad? Pulsamos F8. Decimos que es un botón y aceptamos. Ahora vamos a crear un objeto. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a seleccionarlo todo entonces, y ya que tenemos nuestro archivo, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacerle una animación al objeto y luego vamos a hacer que por programación el botón interactúe con el objeto. Bien, entonces como vamos a hacerle una animación,
después lo voy a convertir en un símbolo de tipo clip de película. Y voy a llamarlo, por ejemplo, pues IMG, da igual. Bien, ya tengo mis dos objetos. Tengo mi botón, al cual le podría dar mi diseño, por ejemplo. Voy a darle un estado de sobre y un estado de presionado. Y ahora tenemos el elemento con el que queremos interactuar. Al cual, por ejemplo, vamos a darle pues una interpolación clásica, en la cual en el primer espacio va a estar con una transparencia 0 y en el fotograma 15 va a tener pues esa visibilidad. Bien, si yo guardo y ejecuto, ahora mismo el contenido no hace nada, es decir, tenemos este clip de película ejecutándose constantemente, de alfa 0 a alfa 100, de alfa 0 a alfa 100, de alfa 0 a alfa 100 constantemente. Y por otro lado tenemos el diseño del botón, pero de un botón que no hace nada. Bien, pues ahora vamos a tomar una primera toma de contacto para ver cómo podemos hacer que diferentes elementos interactúen entre sí. Bien, lo primero que necesitamos para poder programar un símbolo, porque fijaos que solo vamos a poder programar los símbolos, ¿ok? Es decir, de los elementos que tenemos en pantalla solo vamos a poder programar los símbolos. Acordaos que decíamos que las formas no podemos programarlas. Aquí tenemos un botón y aquí tenemos un clip de película. Pues bien, pues si yo quiero referirme a ellos por programación, necesito que tengan un nombre. En este caso va a ser el nombre de instancia. Si yo selecciono, por ejemplo, la película y me vengo a sus propiedades, fijaos que aquí tengo un espacio para colocarle un nombre de instancia. Vamos a dárselo. ¿Qué nombre podríamos darle para referirnos a él por programación? Cualquiera. Por ejemplo, contenido. Cosas importantes a la hora de tener en cuenta para definir un nombre de instancia. El nombre de instancia tiene que comenzar por una letra, no puede comenzar por un número, aunque después pueda tener números. Tampoco puede tener caracteres extraños, es decir, la ñ, tildes, cualquier exclamaciones o cualquier otro tipo de carácter extraño, es decir, tan solo letras, además letras del alfabeto inglés y números. Y siempre tiene que comenzar por una letra, no puede comenzar por un número. Tampoco puede tener espacios, no puede tener espacios y distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, si llamamos a la variable contenido con la C mayúscula y luego escribimos contenido con la C minúscula, no lo va a entender porque va a detectar exactamente la cadena que le hemos dado de nombre, en este caso contenido. Y por ejemplo, a nuestro botón pues vamos a darle otro nombre, por ejemplo, botón. Perfecto. Vamos a guardar y ya tenemos nuestros elementos con cierto contenido para ser programados, con nombre para ser programados. Entonces, insisto en que el proceso normal más que el proceso normal, el proceso final para programar será eliminar todos los elementos de la escena, dejarlos solo en la biblioteca y comenzar a programar nuestra clase. No obstante, aquí, en nuestra primera toma de contacto, vamos a seleccionar el fotograma para programar. Vamos a seleccionar el fotograma, como decía, y a programar en el fotograma. Para programar en el fotograma, simplemente ventana, con el fotograma seleccionado, ventana, acciones. O también podemos pulsar directamente F9. Bien, si le damos a ventana de acciones, nos aparece como una pequeña ventana de programación para nosotros programar este fotograma en concreto. Si os fijáis, aquí a la izquierda nos aparecen un montón de libritos con
ahora mismo nombres inteligibles. Estos son los conjuntos de las diferentes clases con sus métodos y sus propiedades que podemos utilizar dentro de Flash, dentro de ActionScript. Para este ejemplo, nosotros vamos a ver los diferentes métodos y propiedades que actúan sobre un clip de película. Bien, entonces vamos a comenzar por ver nuestros primeros métodos y propiedades. Aunque todavía sé que probablemente no tengamos ni siquiera la idea de qué puede ser un método o una propiedad, yo creo que la mejor forma con la que vais a poder verlo, aquellos que sois principiantes, es con la práctica. Así que voy a abrirme aquí una ventana nueva simplemente para explicaros. Vamos a utilizar métodos y propiedades del clip de película. Estas van a ser diferentes instrucciones que le vamos a poder aplicar a nuestros clips de película para modificarles su estado. Los que vamos a ver van a ser play, que nos va a servir para que un clip de película haga play. Stop, que nos va a servir para detener un clip de película. Next frame, que para lo que nos va a servir va a ser para avanzar un fotograma. Y previous frame, que lo que nos va a hacer es retroceder un fotograma. Además de estas instrucciones, vamos a tener también go to and stop, que lo que va a hacer es ir a un fotograma concreto y detenerse la película ahí. Y go to and play, que lo que va a hacer es mover la película hacia un fotograma concreto y ejecutar un play desde ese fotograma. Fijaos que todos los métodos le hemos colocado el punto y coma al final porque son sentencias. Con todo esto, insisto, nos iremos familiarizando poco a poco. Bien, pues sabiendo que estas son las que vamos a ver durante la clase de hoy, pues vamos a comenzar a ejecutarlas para que podamos ver así cómo es su funcionamiento. Hemos dicho que aquí en nuestro código tenemos un botón y tenemos un contenido. Lo hemos llamado contenido, un clip de película. Si observamos su comportamiento, ahora mismo tenemos a el contenido constantemente ejecutándose. Constantemente. Pues lo primero que vamos a hacer es provocar que se detenga de inicio. Entonces, lo que voy a hacer es dentro de las acciones del fotograma, voy a decirle que este contenido se detenga. Bien, hemos dicho, este contenido es un clip de película, entonces podemos aplicarle métodos del clip de película. Si me vengo aquí, entonces hemos dicho que todos estos son métodos para el clip de película, pues vamos a buscar cuál es el que mejor nos puede venir para detener el objeto. Por ejemplo, podríamos utilizar stop para detenerlo o podríamos utilizar go to and stop para detenerlo. Bien, pues si esto es contenido y yo quiero que se detenga, en las acciones, en la parte de programación, yo voy a decirle contenido punto, porque para operar con este tipo con los métodos lo que hacemos es, la fórmula que vamos a utilizar es el objeto al que vamos a atacar, punto, el método con el que lo atacamos. Pues entonces va a ser contenido punto stop. Fijaos que si el método está bien escrito, nos lo va a colorear. Guardamos, ejecutamos y efectivamente, fijaos cómo el contenido nos aparece detenido. Es decir, está en stop y no lo vemos ejecutarse constantemente. Está parado.
Perfecto. Si nosotros le dijésemos, por ejemplo, si nosotros quisiésemos, por ejemplo, que estuviese en el fotograma 10, que es semitransparente, pues podríamos decírselo. Contenido, go to and stop, fijaos que lo teníamos aquí, ve y detente en el fotograma, y entre paréntesis le decimos el fotograma al que nosotros queremos que vaya y se detenga, por ejemplo el 10. Este 10 se llama, bueno, tanto este 10 como cualquier otro elemento que nosotros incluyamos entre los paréntesis de los métodos y las propiedades, se denominan parámetros. Los parámetros nos van a servir para poder ejecutar correctamente los métodos. Por ejemplo, el método de play, el de stop, el de next frame y el de previous frame no necesitan parámetros. Pero tanto goToOnStop como goToOnPlay sí que necesitan parámetros. En este caso necesitan el fotograma al que tienen que irse. No os preocupéis por memorizar las instrucciones, ya que es imposible conocer todas las instrucciones de memoria. Sí que, o las más comunes, os van a acabar sonando, es evidente, y vais a acabar sabiéndolas de memoria. Importante también saber que es muy importante respetar las mayúsculas y minúsculas. Si no lo hacemos, no nos va a escribir bien la instrucción. Fijaos como el goToOnStop me lo colorea, eso significa que lo he escrito bien. Si yo le digo goToOnStop 10, pues va a ir al fotograma 10 y se va a quedar detenido en el 10. Si digo contenido.play, el contenido pues va a ejecutar el play. ¿Veis? Fijaos cómo podemos manipular el objeto mediante la programación. Bien, ¿qué ocurre? Que estos son tan solo sentencias dentro del flujo del programa. El problema es que a nosotros nos interesa determinar ciertas sentencias que no vamos a querer que se ejecuten constantemente o cuando le toque en el flujo, sino que vamos a tener diferentes sentencias que vamos a querer que se ejecuten tan solo cuando a nosotros nos interese. Es decir, vamos a tener trocitos de código que vamos a querer que se ejecuten tan solo cuando ocurra algo en concreto. Por ejemplo, podemos tener un cierto trocito de código que vamos a querer que se ejecute solo cuando pulsamos el botón. De hecho, lo que vamos a hacer es que por defecto el clip va a estar detenido y lo que queremos ahora es que cuando nosotros pulsemos el botón haga el play, es el contenido, pero solo cuando nosotros pulsemos el botón. Pues a este tipo de trocitos de código que queremos nosotros que se ejecuten tan solo cuando nos interese, se les denomina eventos. La forma que nosotros tenemos de decirle queremos que este trozo de código tan solo se ejecute cuando nosotros pulsemos el botón se denomina evento. Es decir, vamos a crear un evento. Bien, antes de continuar, y como puede resultar interesante, voy a explicar también el comentario. Porque así vamos a poder entenderlo todo mucho mejor porque vamos a poder comentar el código. El comentario es una tontería, es muy sencillo. Simplemente son líneas de código que no van a ser compiladas. Es decir, van a ser líneas de código que el programa va a ignorar completamente. No va a prestarles ni la más mínima atención. Son como si no existiesen. Pero como son como si no existiesen, a nosotros nos van a resultar interesantes para escribir en el código pues apuntes, anotaciones, para saber qué estamos haciendo. Los comentarios por defecto se van a visualizar en gris, salvo que hayamos cambiado su aspecto dentro del menú de preferencias. Para definir
una única línea de comentario, vamos a utilizar simplemente dos barras, es decir, las que están encima del 7 en el teclado, estas de aquí. Con esas dos barras nosotros indicamos que la línea de código que estamos escribiendo es un comentario. Esto es un comentario. Pero tan solo nos sirve para una única línea, es decir, la siguiente línea, fijaos que ya no es un comentario. Si nosotros queremos hacer comentarios de más de una línea, podemos utilizar también barra asterisco. A partir de aquí podemos escribir comentarios más grandes, por ejemplo. Esto es un comentario de varias líneas y puedo escribir tantas líneas como desee. Cuando termine de escribir todo mi comentario, lo cierro al revés de cómo lo abro, es decir, asterisco barra, y ya he terminado el comentario. De esta forma vamos a poder escribir anotaciones en el código que nos van a venir muy bien. Nosotros, por ejemplo, pues vamos a comenzar comentando diciendo que, en primer lugar, detenemos el clip que se llama contenido. Lo hemos hecho con contenido.stop. Y ahora lo que vamos a hacer es definir un evento para cuando pulsamos el botón. Bien, los eventos ahora de inicio nos van a resultar quizás un poco duros, es decir, una programación un tanto compleja, pero es necesario comenzar con los eventos para poder comenzar haciendo estructuras mínimamente funcionales, ya que tan solo a través de sentencias no vamos a lograr llegar a el sistema, vamos a crear una programación que podamos ver que sea mínimamente interesante. Tened en cuenta que nosotros vamos a programar referente a objetos y esto lo que nos va a implicar pues es un montón de figuras y de un flujo que no es puramente, aunque es iterativo, no va a ser la descripción de un guión, sino simplemente diferentes elementos que a los cuales les vamos a describir su comportamiento. Bien, hemos dicho que entonces vamos a crear un evento. Pues vamos a crear un evento para el botón que tenemos, que habíamos llamado botón. Bien, ¿cómo se crea un evento? Ahora mismo vamos a verlo de una forma, por decirlo de alguna forma, de memoria. Es decir, vamos a ver cómo se escribe, cuál es la estructura del evento. Y después, poco a poco, con el progreso de las clases, vamos a ser capaces de interpretar cada uno de los elementos que conforman la declaración de un evento. Bien, perdón. Comenzamos exactamente igual que con la llamada del método. Es decir, vamos a aplicarle una acción a un objeto, en este caso a botón. Pues botón punto y lo que le vayamos a aplicar. En este caso, lo que le vamos a aplicar cuando vamos a hacer un evento es un elemento de escucha. Literalmente, lo que vamos a decirle es al botón, vamos a añadirle un elemento de escucha que cuando escuche un clic, se entiende que cuando escuche es cuando se pulse sobre el botón, va a ejecutar una función que va a contener un trozo de código concreto. Eso es lo que vamos a hacer. Pues vamos a describirlo. Al botón, punto, vamos a añadirle un nuevo elemento de escucha, add event listener, abro paréntesis, y dentro de los paréntesis hemos dicho que teníamos que colocarle los diferentes parámetros que necesita el método para funcionar. Pues en este caso vamos a necesitar dos. Primero,
qué es lo que tiene que pasar para que se active y qué es lo que tiene que activar. Nosotros lo que vamos a decirle es, tiene que haber un clic que se pulse sobre el botón para que lo active y lo que tiene que activar es, y vamos a darle un nombre de una función. Entonces, lo que tiene que pasar es un clic. ¿Cómo se describe esto? ¿Cómo se escribe? Pues esto se escribe de la siguiente forma. mouseEvent.click. Estas son instrucciones que tendremos que familiarizarnos con ellas y no memorizarlas, porque no es cuestión de memorizar, pero sí que tenerlas como referencia para describirlas porque tienen que escribirse exactamente como debe ser, que es así. Es decir, lo que estamos diciendo es, lo que llevamos ya escrito es, al botón vamos a aplicarle un elemento de escucha. El elemento de escucha, cuando reciba el evento de ratón clic, coma, va a ejecutar la función que nosotros le escribamos aquí. Y aquí vamos a poder escribir el nombre de función que queramos, el que más nos guste. Por ejemplo, función de mi botón. Como yo he indicado al principio, a mí me gusta seguir un código de buenas prácticas para desarrollar una programación lo más legible posible. Esto me lleva a que las funciones que nosotros escribamos dentro de los eventos, normalmente, y si buscáis algo de referencia por internet, se les suelen llamar handlers. Entonces nosotros vamos a llamarlas así para que sigamos de alguna forma la nomenclatura no escrita o no obligatoria que se suele utilizar para que cuando busquemos referencias o ayudas todo nos resulte más sencillo. Así pues, voy a llamar a la función, por ejemplo, botón handler. Cerramos el paréntesis, punto y coma. Ya hemos establecido el elemento de escucha. Es decir, en primer lugar hemos detenido el contenido y en segundo lugar hemos creado un evento que lo que dice es que al botón le hemos añadido un elemento de escucha que cuando escuche el evento de ratón clic ejecute la función que se llama button handler. Ahora mismo, ¿qué ocurre? Pues que la función button handler no existe, la acabamos de crear, nos acabamos de inventar el nombre. Entonces, vamos a tener que definirla. Igual que hemos creado el evento para el botón que tenemos, vamos a especificar qué hace nuestro botón. Y lo que hace nuestro botón es la función handler. ¿Cómo se definen funciones? Pues con la palabra reservada function. Fijaos que se os debe colorear y en minúscula. Function espacio, el nombre de la función, que hemos dicho que es button handler, entre paréntesis los parámetros que necesita. En este caso, el único parámetro que necesita o que requiere es el evento que lo activa, mouseEvent. Abrimos llaves y cerramos llaves. Y entre medio de las dos llaves vamos a escribir todo lo que ejecuta esta función. Insisto en que puede parecernos un poco complejo cuando empezamos a tener nuestros primeros contactos si no hemos hecho nada de programación, pero ya veréis cómo a fuerza de practicarlo va a acabar resultándonos natural el hecho de programarlo. Fijaos que, en primer lugar, hemos detenido el clip con contenido.stop. Después, hemos creado un evento para el botón que teníamos. Al botón le hemos añadido un elemento de escucha. Cuando se clique, ejecuta la función handler. Y aquí lo que hemos hecho es crear la función handler, en la cual dentro vamos a escribir todas las cosas que tiene que hacer el botón cuando se clique. ¿Qué queremos que haga el botón cuando se pulse? Pues que al contenido este de aquí le haga un play. Pues vamos a escribirlo. Contenido.play. Perfecto. Si nos fijamos, e incluso si eliminamos este comentario,
por verlo de una forma más compacta. Aquí arriba tenemos el estado inicial que hemos definido para nuestra escena. Y aquí abajo lo que tenemos es la programación del botón, lo que le hemos programado al botón. Perfecto, pues vamos a comprobarlo. Guardamos y ejecutamos la película. Bien, fijaos que el código lo que ha hecho, vamos a colocarlo aquí para verlo, es, en primer lugar, ha hecho contenido.stop y lo ha dejado detenido. Después ha cogido y ha dicho al botón vamos a añadirle un elemento de escucha y cuando se haga clic ejecuta esto. Pues vamos a hacer clic para comprobar si se ejecuta. Me coloco encima, hago clic y efectivamente hace contenido.play, es decir, ejecuta un play sobre el clip de película. Bien, ¿no? Vamos a repasar entonces todo lo que hemos visto creando un nuevo botón. Vamos a crear un nuevo botón que sea Stop. Si queréis vamos a hacerlo a partir de este y así aprovechamos también para explicar las duplicidades en los símbolos. He copiado y pegado este símbolo. Si yo hago eso, lo que tengo es otra instancia de un mismo elemento. Es decir, si yo me vengo a la biblioteca, solo tengo un botón, aunque en la escena tengo dos. Os explico esto porque hay que tener cuidado porque si tengo un objeto que es copiado de otro objeto, no es lo que estoy haciendo es una instancia nueva. Por tanto, si yo entro dentro y lo modifico, también se van a modificar los dos. ¿Veis? Se modifican los dos. Entonces, si yo copio un objeto y lo vuelvo a pegar y quiero que sean diferentes, antes de modificarlo, tengo que duplicar el símbolo para indicar que este es otro objeto distinto de este. Y fijaos, si ahora me vengo a la biblioteca, que está aquí, o pulsando control L o ventana biblioteca, ahora ya sí me distingue entre dos tipos de botón, el botón y el botón 2. ¿Ok? Entonces aquí ya sí puedo decirle stop. Y en sobre, pues también stop. Y en presionado, también. Perfecto, ahora vamos a darle un nombre. No vamos a darle botón porque botón ya se llama este. El nombre de las instancias debe ser único, no puede estar repetido. Entonces vamos a llamarle a este, por ejemplo, botón 2. Perfecto. Pues si botón 1 lo que hace es un play al contenido, botón 2 lo que va a hacer es un stop al contenido. Vamos a programarlo. Nos venimos a nuestro código y vamos aquí a escribir, hago un comentario, la programación del botón 2. Bien, añadimos el elemento de escucha. ¿Sabemos de hacerlo? Sí, ¿no? Botón 2 punto add event listener. Te vamos a añadir un elemento de escucha que cuando escuche un clic va a ejecutar la función, por ejemplo, botón 2 handler. Y ahora solo tenemos que definir la función botón 2 handler, que no existe ahora mismo, y que describe el comportamiento del botón stop. Pues vamos a ello. Function botón 2 handler que recibe un evento de ratón con el que se activa. Entre llaves va a describir su comportamiento que sería al objeto contenido lo detengo. Punto stop. Guardamos
ejecutamos y comprobamos. Le doy a play y efectivamente ejecuta el play. Le doy a stop y efectivamente se detiene. Le doy a play y vuelve a ejecutarse. Le doy a stop y se detiene. Play, stop. Perfecto. Por hacer otra variación o otra modificación, por ejemplo, el stop, en lugar de decir contenido.stop, podría decir contenido ve y detente, go to and stop, a tu fotograma número 1. Y en el fotograma número 1, fijaos que es cuando tiene el alfa 0. Entonces lo que provocaría es un stop total. Fijaos cómo, ¿veis? Cuando le damos stop, da igual donde le demos, siempre se va a ir al fotograma 1 y se va a quedar quieto. Por rizar más el rizo o por practicar mucho más lo que estamos viendo, bueno, vamos a dejarlo botón stop, podríamos crear un tercer botón que fuese, vamos a llamarlo botón 3, lo duplicamos para poder modificarlo sin que afecte al que hemos copiado, y por ejemplo podría ser el botón de pause. De esta forma podríamos hacer la programación del botón 3, en la cual si el botón 2 hace un go to and stop 1 y detenerse en el 1, el botón 3 lo único que va a hacer va a ser un stop. De esta forma aprovechamos para repasar y vemos que es bastante sencillo. Botón 3, añadimos elemento de escucha, que cuando se ejecuta un clic, reproduce la función botón 3 handler. Fijaos cómo lo más complicado al principio es aprender las diferentes estructuras. La estructura de un evento, la estructura de una función, la estructura de una sentencia. Cuando vamos aprendiendo todo este tipo de cositas, todo este tipo de estructuras, luego ya es aprender las diferentes variables, métodos y propiedades que podemos utilizar. Guardamos y ejecutamos. Ahora si le doy al play, pues si le doy al pause, efectivamente lo que hace es pausar. Es decir, detiene en el instante concreto en el que yo he pulsado. Sin embargo, si le doy stop, hace un stop, es decir, se va directamente al principio. Play con pause o play con stop. Perfecto, pues hasta aquí el primer vídeo de programación, que espero que no os haya asustado demasiado para aquellos que sois todavía novicios dentro de la parte de la programación. Para aquellos que ya os manejáis con programación, como veis, usar ActionScript es bastante sencillo en comparación sobre todo a otro tipo de lenguajes, es bastante intuitivo y con unas instrucciones, la verdad, bastante comprensibles. Me vengo aquí y si repasamos, hemos visto que para programar necesitamos darle nombres de instancia a los objetos, a los símbolos, pues solo podemos programar símbolos. Y en este caso hemos programado en el fotograma, aunque ya veremos que después que vamos a programar en archivos aparte de programación. Una vez visto esto, hemos
comprendido que el lenguaje de programación pues actúa mediante diferentes sentencias que lo que hacen son ejecutar métodos y propiedades a diferentes objetos. Y hemos comenzado por los diferentes métodos de los clips de película, como son el play, el stop, el next frame, el previous frame, el go to stop y el go to play. El play que hace un play es fácil, el stop que detiene la escena, el next frame que si estamos en un fotograma va al siguiente, si estamos detenidos por ejemplo en el 8 y hacemos next frame, pues se va a ir al 9, previous frame lo que hace es irse al fotograma anterior, y luego tenemos go to stop que va y se detiene en un fotograma concreto, como hemos visto con el go to stop 1, y go to play que lo que hace es irse a un fotograma y a partir de ahí comenzar a reproducir, comenzar a hacer un play. Esas son los diferentes métodos que hemos visto en la clase de hoy, además de haber utilizado, vamos a abrirlo aquí, por primera vez los conceptos de elemento de escucha para generar un evento hacia un botón y el concepto de definición de función como un trocito de código que encapsulamos para reproducir cuando nos interesa o cuando lo llamamos, en definitiva. Bien, pues paramos entonces aquí. Os recomiendo que todo esto que acabamos de ver lo practiquéis, lo repaséis y tratéis de hacer este mismo ejercicio. En definitiva, que machaquéis un poco la materia que acabamos de ver y continuamos en el siguiente vídeo avanzando en los conceptos de programación. Un saludo.